Unidad 4. La Biblia como la palabra de Dios. Vale la pena una introducción a esta unidad. En la última unidad vimos cómo la Biblia es la revelación de Dios. Pero ¿cómo debemos usarla entonces? Es una pregunta importante, porque cómo pensamos sobre las Escrituras dirige cómo las usamos. La manera de usarla afecta la doctrina que desarrollamos. ¿La usamos como un texto de instrucciones y consejos? Cuando estamos tristes, leemos este pasaje, pero leemos otra historia cuando tenemos dificultades en el trabajo. Si pensamos en la Biblia así, ¿qué ideas sobre Dios salen? ¿O la leemos como un texto dirigido directamente a nosotros primero, aplicando cada pasaje a nuestra experiencia directamente y literalmente? Si pensamos en la Biblia como esto, ¿qué ideas sobre Dios salen? En contraste de estos, ¿cómo quiere la Biblia que la usamos? Sabemos que en la Biblia Dios revela sus acciones en este mundo caído. También sabemos que la Biblia es Dios relacionado con la gente en pactos para inaugurar su reino. Sabiendo esta naturaleza y propósito, ¿cómo debemos usar la Biblia? En esta unidad, vamos a explorar estas ideas de pacto y reino y cómo esto debe informar nuestro uso de la Biblia, que luego informa lo que aprendimos de la naturaleza y las acciones de Dios. Es un poco complicado porque explora algunas ideas, luego las unifica hacia el fin de la unidad. Tener que volver a leer la unidad es normal. Unidad 4. La Biblia como la palabra de Dios. Parte 1. Introducción. Las Escrituras ponen énfasis en la centralidad de Jesús. Es el cumplimiento de sus promesas, es la palabra de Dios, y los libros tratan sus enseñanzas y acciones. Por eso decimos que la Biblia es importante. Entonces, ¿qué está haciendo la Biblia en sus propias palabras para saber cómo usarla? Parte 2. El pacto y las Escrituras. La Biblia tiene doble origen. Dios es el autor que expresó su autoría a través de humanos, como Moisés y Pablo. Y su naturaleza es una descripción de la historia de la relación entre Dios y los humanos. Afirmamos esto porque en todos los momentos claves en la Biblia hay pactos, como a Noé, Abraham y David. Representamos un pacto con estos manos en la burbuja de diálogo. Un pacto es una promesa y acuerdo que mantiene la relación entre Dios y los humanos. Los receptores tienen que responder con fe en estas promesas. Y estos pactos se desarrollan en una dirección. El antiguo pacto de Sinaí fue la anticipación del cumplimiento del nuevo pacto por Jesús en la cruz. Entonces, cualquier cosa que leemos, necesitamos tomar en cuenta este contexto para interpretarlo fiel a su naturaleza. La Biblia no es principalmente un buffet de versículos devocionales, ni un texto dirigido primero a nosotros. Su naturaleza es la descripción de la relación entre Dios y los humanos, expresado en un hilo de pactos históricos que se cumplen en Jesús. Esta naturaleza debe guiar cómo la usamos. Parte 3. El reino y las Escrituras. ¿Pero qué quiere hacer Dios a través de todos estos pactos con sus relaciones? No los hace solo por hacerlos. Dios los hace como clave en su plan de volver a establecer su reino en el mundo caído. Cada parte de la historia bíblica vemos el desarrollo del reino de Dios, que es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Empezando con la creación, luego la caída, los patriarcas y la historia de Israel hasta el exilio y el retorno, toda esta historia tiene su cumplimiento en Jesús anunciando la llegada del reino y su regreso prometido para finalizar esta inauguración. Entonces, igual que su naturaleza pactual, este propósito de las Escrituras significa que cualquier texto bíblico es describir e iluminar el reino de Dios cumplido en Cristo. Luego nosotros, como ciudadanos de este reino.
Además, porque las Escrituras describen y explican el reino, son la autoridad para la doctrina y la vida de este reino. Parte 4. La verdad y las Escrituras. Ninguna relación puede sobrevivir con falsedad. Porque las Escrituras comunican la relación entre Dios y el mundo, su veracidad es clave. Dios es el Dios verdadero que habla la verdad. Entonces, la Biblia, que es la forma escrita del mensaje de los profetas y apóstoles, inspirados por el Espíritu de Dios, habla la verdad sobre Dios. Pero actualmente sabemos mucho más sobre el mundo que los escritores bíblicos, y cada año conocemos más de la cultura de los tiempos bíblicos. ¿Estos dañan nuestra confianza en la suficiencia de las Escrituras? Algunos dicen que, porque la Biblia logra su propósito principal de dirigirnos a la fe en Cristo, entonces sí hay errores supuestos o reales, representado acá con las figuras bíblicas distorsionadas. No es un problema, porque todavía logra la meta más importante. Sin embargo, es mejor afirmar que el propósito e historia de las Escrituras comparten un vínculo perfecto, a condición de que tomemos en cuenta el propósito de cada libro y su uso del lenguaje según el estilo literario, es decir, respetar su contexto de un libro de pactos históricos que Dios usa para inaugurar su reino en el mundo. Esto también es la base por la autoridad de la Biblia. Esta autoridad no sale de ser libre de error, sino su función como la manera por la que Dios se revela e inaugura su reino. La autoridad es relacional. Parte 5. La interpretación y las Escrituras. Ya vimos cómo la Biblia tiene el doble origen. Es un texto inspirado por Dios y un texto escrito por humanos también. Porque es un texto inspirado por Dios, podemos confiar en su veracidad, en la unidad de su mensaje y su claridad. Además, porque también es un texto escrito por humanos, necesitamos leerlo buscando lo que quería decir el autor original a su audiencia, como Moisés a los israelitas del Éxodo, según su literatura, como una canción en vez de mandamientos o narrativa. Parte 6. Conclusión. Hay varios cristianos que igualan la autoridad de las tradiciones con la Biblia, o la razón y la experiencia humana con la Biblia. Pero es importante mantener que la Biblia es la palabra de Dios. Y con esta palabra, Dios reina sobre los cristianos. Es la autoridad.